queridas amigas y amigos. Les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando una nueva conversación aquí en MCA Canal, una nueva conversación con el programa Conversando en Positivo, que ya tantos años vamos con este programa, alrededor de más de 12 años aproximadamente. Muchas gracias, quiero agradecerles nuevamente a todos por estar presentes, por estar en el canal también. Ya estamos llegando casi a los 100.000 suscriptores, a cual le agradezco de corazón a todos, tantos comentarios, aportes que siempre inspiran mucho. También ya estamos preparando, organizando la séptima versión del MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma el día 25, 26, 27 de agosto. Por séptima vez, ya estamos el año 2020, 21, 22, no pudimos hacer nada por razones sanitarias, pero ya ahora estamos partiendo, ¿no?, con la séptima versión. Tenemos proyectado más de 100 relatores en 8 o 9 salas paralelas, así que están invitados todos los amigos, viene mucha gente, bueno, de Chile, Argentina, Colombia, México, Uruguay, España, así que bienvenidos todos, vengan a Chile, es un festival maravilloso, 3 días, además aquí los acogemos, en ese tiempo tenemos montaña, se puede ir a la nieve, se puede ir a distintos lugares, y bueno, siempre es bueno unirse, tal como dice nuestro invitado, en este festival. La idea es como llamado es construyendo una nueva humanidad. Yo creo que todos los que estamos conectados, estamos en eso, estamos participando, aportando a una nueva humanidad y tenemos que hacerlo con más fuerza porque sin duda este país, este planeta, yo diría, estamos como una cuerda floja, ¿no?, entre la luz y la oscuridad, así que tenemos que hacer mucha fuerza. Y bueno, nuestro gran invitado de hoy, ustedes muchos lo conocen, es un gran activista consciente de esta nueva humanidad, lleva mucho tiempo aportando información de sabiduría, entregando. Él es Sergio Marina, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, español, ha cursado estudios superiores en Dirección de Empresas, Marketing, Desarrollo Personal, pero principalmente se ha dedicado a entregar información de sabiduría a través de conferencias, profesor de espiritualidad, hace másteres, talleres, retiros, escritor de varios libros entre Vivir sin sufrimiento, Del miedo a la libertad, Educar conscientemente, y hoy vamos a conversar de su nuevo libro que se llama Fluyes, una invitación a gozar y fluir con la vida. Así que Sergio, con mucho cariño, bienvenido a Conversando en Positivo, a ese canal. Muy feliz nuevamente que estemos conectados y conversando. Querido Edgardo, pues el placer ya sabes que siempre es compartido. Me alegra enormemente no solo compartir en tu bello espacio, que la familia crece, como bien decías. Es momento, evidentemente, como también relatabas, de darse, de expandir conciencia. Y bueno, pues también contento y feliz de que el evento ya presencial y físico vuelva otra vez a coger, a retomar otra vez el rumbo que tuvo así parado, y que, bueno, que la gente, nuestros amigos y amigas se animen de todos los lugares, porque es un evento mundial referente en temas conscienciales y necesario, con lo cual enhorabuena y nada, a seguir caminando, claro que sí. No, muchas gracias a ti. Sí, estamos bien contentos y bueno, hay muchas personas que lo necesitan también y que aportan, porque tal como dices, cada día hay más personas que se están dando cuenta que la vida tiene una trascendencia un poquito mayor que sobrevivir, ¿no? No solamente, sino vivir. Y bueno, tu libro creo que tiene que ver con vivir, ¿no? Fluye, es una invitación a gozar y fluir con la vida. Partamos tú planteas, parte con el libro diciendo el hecho de fluir con la vida nos otorga una posición de poder, equilibrio y ecuanimidad que nos permite hacer frente a cualquier experiencia que nos corresponda vivir, siempre con el amor como fiel consejero en el viaje. ¿Qué te resonó que nos entregaste, nos estás entregando este libro maravilloso? Sí, Edgardo, siempre he compartido que al final lo que relato siempre en los libros es mi propia experiencia personal. No puedo compartir Mm, otra cosa que no sea mi propia vida, lo que voy transitando, lo que voy aprendiendo.
pues, en fin, mis caídas, mi volverme a levantar, bien, lo que voy, en fin, aprendiendo, en definitiva, como todos nuestros amigos y amigas, ¿no? Es verdad que para mí, en lo personal, en estos últimos casi 4 años han sido sumamente intensos a nivel consciencial, con muchos, muchos aprendizajes. Y ha sido también un verdadero descubrir a nivel interior ese sentido que sí, que lo intelectual quizás lo tenía claro desde, bueno, desde hace algún tiempo, porque cuando hablamos de fluir, pues yo creo que ya casi es un mantra, ¿no? En el desarrollo personal, que todo el mundo casi expresa esa palabra, pero que muchas veces en la cotidianidad pasa desapercibido, honestamente, ¿no? Porque todavía tenemos algunos síntomas y algunos signos que de alguna manera nos aferramos a la vida, la queremos controlar, no nos sentimos cómodos con el cambio. Y bien, pues hay un momento, y en mi caso pues lo he experimentado fehacientemente, de rendición, ¿no? Bueno, pues evidentemente las experiencias llega un momento que a veces son intensas, porque la vida no podemos catalogarla como todo de color de rosa, ¿no? No creo que sea el mensaje tampoco acertado, sino la vida tiene sus polaridades y hay momentos que son más intensos y a veces que son menos intensos. Y curiosamente, pues cuando son más intensos, pues creo que es un buen momento para medirse ese termómetro consciencial de en qué punto estamos en el camino, de una forma humilde, de una forma honesta, y la señal es clara, es decir, si en nuestra vida, en mi vida, todavía hay atisbos de insatisfacción, de dolor y de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese viaje yo intento pues plasmar cuáles creo que son algunos elementos que considero importantes para manifestar en nuestra cotidianidad, porque viendo cómo es el universo, viendo cómo funciona el cosmos, viendo cómo funciona incluso nuestras propias células, lo que existe siempre en la dimensión interna, en la dimensión verdadera, en la subyacente, es el fluir. Es decir, fluir es igual a vida y vida es igual a vivir, en definitiva, es el movimiento natural. Entonces, ¿por qué si lo que emana de la existencia, de lo que nuestra dimensión interna con su posición serena, con su posición inamovible, eterna, es un vaivén, es un movimiento pues eso, de experiencias donde pues, desde el observador únicamente pues las computa como experiencias, ¿no? No hay Claro. distinción ni demás. ¿Por qué nos cuesta tanto entregarnos a eso, ¿no? A ese fluir de la vida misma, ¿no? Esa Bueno, sería un poquito digamos, la primera reflexión. eso, digamos, Sergio, que el libro de Sergio tiene 10 reflexiones. Traigan un lápiz, un papel también, porque tiene actividades sugeridas para cada una de esas reflexiones. Eh, en fondo, lo que hemos visto en otros programas también, la espiritualidad tenemos que llevarla a la práctica, ¿no? Tenemos que hacerla concreta, porque si no va quedando en la teoría. Y este libro justamente de Sergio va proponiendo actividades concretas, prácticas, para que este fluir se materialice. Y la primera reflexión tú planteas que fluir siendo yo soy. Fluir es un movimiento natural y espontáneo propio de nuestra esencia más pura y primigenia, de nuestra divinidad. ¿Qué significa? ¿Qué es para ti el yo soy, siendo yo soy? Yo soy es nuestra presencia, es decir, yo soy es la manifestación, es la afirmación de lo que verdaderamente somos, ¿no? Siempre tengo muy presente a Neville Goddard, siempre me gusta siempre acordarme, creo que fue un gran maestro y nos enseñó el poder de la palabra, el poder del rezo, el poder de la manifestación empleando ese mantra y de hecho lo recomiendo en esta como primera sugerencia, ¿no? Es decir, de qué manera yo constantemente puedo afirmar ese yo soy, ¿no? Es decir, esa presencia inmutable que realmente define mi verdadera identidad. Y desde ahí, cuando yo estoy sereno, cuando yo realmente estoy conectado con eso que soy, pues puedo percibir que más allá del movimiento externo, más allá de lo que mis sentidos puedan percibir, mis ojos, mis oídos, y, en fin, lo que pueda captar mi mente o descodificar, mejor dicho, mi mente, lo que hay algo ahí interno que es inmutable, es decir, que se adapta
fácilmente a todo lo que hay. Entonces, hay que ir hacia ese espacio. ¿Y cómo podemos conectar con ese yo soy? A través de la autoobservación. Es decir, los grandes maestros nos dijeron siempre que en el conócete a ti mismo, con todo lo que conlleva y engloba, seremos poco a poco capaces de ir descubriendo nuestra verdadera esencia y poco a poco también dándonos cuenta de eso que nuestra esencia emplea para vivir las experiencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo físico, en fin, todo lo que entendemos como personalidad. Por tanto, esa es la invitación en el trabajo de afirmarnos desde esa esencia del yo soy, manifestar yo soy la presencia, para que cuando ya pues eso, salimos a la calle, ya más cotidiano no puede ser, pues ya fijemos nuestra mirada hacia adentro, ¿no? Es decir, invirtamos, como se dice coloquialmente, la consciencia y apuntamos a ver qué es lo que pasa a cada instante en nosotros, cómo nos sentimos, cómo percibimos nuestro mundo, qué es lo que es nuestras angustias, nuestros miedos. Es un trabajo de autoobservación, ¿no? Pues a medida que yo voy haciendo eso, lo que voy creando es un espacio cada vez interior más ancho. Los budistas dicen del testigo interior, ¿no? Voy creciendo interiormente, expandiendo, y eso me otorga cada vez más una situación de poder, pero entendiendo el poder evidentemente no como poder destructivo, sino como ese poder que es una energía que evidentemente nos invita pues, a tomar grandes decisiones, a bajar esa información que tiene que ver más con los planos superiores del discernimiento, la intuición, la inspiración, etcétera, y poder conectar con nuestro ser a través del corazón, que sabemos ya, vamos, científicamente, y en vuestro programa, en tu programa, Edgardo, ya hemos tenido grandes aportadores en materia del corazón donde nos apuntan, que es la gran brújula, ¿no? La gran brújula de la existencia. Por tanto, esa sería un poquito la primera reflexión, ¿no? Ahora, Conectarnos a nosotros y conectarnos a la vida, en definitiva. en ese sentido, Sergio, para esas personas que todavía nunca han hecho un trabajo de autoobservación, si tú tuvieras que instruirlo en este minuto, cómo en lo concreto, cómo pueden partir y quizás qué es lo que, como que lo más importante que uno debería iniciar en la autoobservación? En la autoobservación, el elemento fundamental que tiene son dos cosas. Una es la atención, es decir, la atención es el mecanismo más importante que tenemos los seres humanos junto con la respiración. Es decir, tendríamos que cultivar día a día, momento a momento, en todas las actividades de nuestra cotidianidad, hagamos lo que hagamos, desde lavarnos los dientes, desde, en fin, desde ir en coche, desde cualquier elemento cotidiano donde la atención pueda estar presente. De hecho, hay un ser que siempre me ha fascinado, que es Vicente Beltrán Anglada, y él hablaba del famoso yoga del futuro, el famoso yoga del fuego, ¿vale? Que es una síntesis de todos los yogas que a lo largo de la humanidad pues, nos han permitido unir el espíritu con la materia. Y ese famoso yoga del que dice que la nueva humanidad va a entrar, el Agni Yoga, es un yoga de la atención puramente. Ya también lo habló Krishnamurti, la familia Roerich, también fueron grandes exponentes de esto y se nos ha dado de los grandes maestros esta enseñanza capital y tiene y se fundamenta en la atención. Es decir, la atención es el gran mecanismo, con lo cual actividad constante en mantener la atención en la cotidianidad, asociado a un elemento que podemos recuperar, que es sencillo además, que es la respiración. Es decir, la respiración tiene dos movimientos, uno voluntario y otro involuntario, y al que debemos concretamente poner el acento con la respiración, perdón, con la atención es la respiración consciente. Cuando empleamos estos dos mecanismos que van de la mano, podemos darnos cuenta de lo que pasa a nivel somático, a nivel mental y a nivel incluso energético. Es decir, podemos controlar, testarnos interiormente cuáles son nuestros movimientos, ¿no? Y eso es de gran relevancia. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a ejercer ese autocontrol, esa autoobservación, empezamos a cultivar el desapego. Es decir, percibimos que tenemos sentimientos, pero que de alguna forma le damos espacio para que puedan salir,
no nos quedamos atrapados. Podemos sentir que el cuerpo físico, pues porque hay huellas inconscientes, pues nos duele alguna parte del cuerpo o una falta de vitalidad en nuestro cuerpo energético. El darnos cuenta, el tener la atención en ese proceso, nos ayuda enormemente a tomar conciencia y de alguna forma también a desapegarnos de ese proceso, ¿no? Con lo cual son elementos que se pueden practicar, insisto, a cada instante. No se necesita un trabajo, en fin, arduo ni una práctica que, en fin, que sea costosa, sino que simplemente es autoobservarse, sin juicio, sin crítica, simplemente ver qué pasa y desidentificarnos de lo que pasa, evidentemente, ¿no? Y eso pues tiene unos efectos muy, muy grandes a nivel consciencial, es decir, empezamos a moldearnos interiormente, ¿no? Es adaptarnos, ese es el viaje del fluir, la adaptabilidad constante a todo lo que vamos viviendo y experimentando en nuestra cotidianidad, ¿no? Correcto. También te preguntaba por algún aspecto, yo te doy mi ejemplo, digamos, cuando empecé a comprender un poco esto, me plantearon que observara, por ejemplo, cuál era mi principal tope hoy, mi principal limitante que me inhibía a crecer. En ese tiempo, ya hartos años atrás, lo primero que vi que me limitaba mucho, por ejemplo, era la timidez. Y ahí empecé a trabajar la timidez, que de una forma, como es la física cuántica, genera un cambio casi global. También te quería eso preguntar, si hay algo específico que tú recomendarías, digamos, dentro de ese trabajo de atención, de autoobservación, como para partir con un trabajo de transformación. Sí, el cambio de polaridades que se dice, el juego de polaridades es sumamente interesante. Es decir, al final nosotros ponemos la atención, en definitiva, y manifestamos la energía allí donde nuestros patrones, de alguna forma, nuestros mecanismos repetitivos, nuestros automatismos, incluso nuestras huellas inconscientes, de alguna manera nos van empujando, ¿no?, a esa dirección. Claro, cuando yo me doy cuenta de realmente lo que pasa, estoy aflorando parte de mi subconsciente o incluso de mi inconsciente y lo estoy poniendo en el consciente. Es decir, me estoy dando cuenta de aquello que no estaba viendo, ¿no? Con lo cual vuelvo otra vez a darme cuenta de que ahí tengo una oportunidad para poder moldear. ¿Cómo podemos moldear esa experiencia? Pues como nos decían los antiguos, jugando al juego de las polaridades. Es decir, si tú percibías en ese momento, Edgardo, pues que la timidez en un momento de tu vida pues era un elemento que estaba presente y que debía trabajarse, pues lo que ahí hay que hacer es poner la energía en su polaridad contraria, es decir, tratar de que cuando aparezca el síntoma, cuando aparezca el destello asociado a la timidez en sus variantes, porque la timidez le englobaría muchísimas cosas, ¿no? Es decir, a veces la prudencia, exceso de prudencia, a veces el no querer hablar demasiado, pues cuando uno se da cuenta, rápidamente cambia esa energía, la polaridad, y pues trata de poner un punto más de actividad en ese momento, en soltarte un poco más, aunque sea pues expresar a través de la palabra. Es decir, podemos cambiar la polaridad de las cosas, pero solo lo podemos hacer nuevamente cuando nos damos cuenta, es decir, cuando tomamos conciencia. Excelente, gracias. Bueno, la segunda reflexión habla de fluir sin tiempo. Hoy se habla mucho del no tiempo, el tiempo, etcétera. ¿Qué significa fluir sin tiempo? Pues al final a ver, la mente crea el tiempo, es decir, la mente cree y crea el tiempo. Sabemos a día de hoy, y lo perciben nuestros amigos, y tú, Edgardo, vamos, estoy convencido que el tiempo espiritual ya ha tomado la ventaja al tiempo lineal. Es decir, en la antigua Grecia se hablaba de Kairos y de Cronos, ¿verdad? Kairos era el tiempo espiritual, el dios benévolo, etcétera. En cambio, Cronos era el tiempo de reloj, el lineal, el malvado, el que dañaba, el que... Y estamos viendo que en estos momentos de la existencia el tiempo de Dios, el tiempo espiritual, ya está tomando las riendas. Es decir, vemos que los tiempos se acortan, que todo va muy deprisa, que los cambios se materializan cada vez más rápido. Bien, percibiendo eso, lo que tenemos que tomar conciencia que para fluir precisamente tenemos que unirnos a ese tiempo espiritual. ¿Y cómo se une uno al tiempo espiritual? Pues
nunca mejor dicho, la expresión otra vez es la misma, es decir, estando presentes, estando atentos. Es decir, ¿siempre estamos presentes? Sí, no se puede no estar presente, porque el instante siempre es el mismo. Es decir, es una concadenación de instante tras instante. El tema es que nuestra mente no está anclada en el momento. Es decir, estás, pero no estás. Con lo cual, la invitación práctica para ejercer estar en el no tiempo, empezar, por ejemplo, a hacer la monotarea, que digo yo. Es decir, nos han educado casi y entrenado en una sociedad donde hay que hacer muchas cosas, donde constantemente tenemos que hacer multitareas. Y hemos entrenado la mente, la hemos disociado, la hemos partido, porque queremos hacer las cosas rápidas, queremos hacer muchas cosas y lo que hacemos es perdemos procesos de atención, ya no digo de concentración o de contemplación, es que no somos capaces de llegar porque no fijamos ese momento en lo que estamos haciendo. Entonces, una invitación sumamente sencilla, sumamente práctica es bajar la velocidad de mis acciones, es decir, bajar la revolución de mi vida, porque vamos muy deprisa, vamos muy adrenalínicos, muy cortisolizados a nivel interno, bajar revoluciones y, por otro lado, orientarnos únicamente a un proceso, solo a uno. Es decir, haga lo que haga, pero que solo sea una cosa, ¿no? Desde esa forma tengo más disposición de percibir ese momento que transita y que es único, que es el instante presente, ¿no? Porque hablamos siempre, ¿no? Es decir, hay que vivir el aquí y el ahora, hay que sí, bien, de intelectualmente lo decimos todos, pero a la hora de plasmarlo, claro, ahí vienen las dificultades porque seguimos manejando el tiempo desde la posición mental del pasado y el futuro. Y me voy a un recuerdo y me lo llevo a un futuro inexistente, ¿no? Y ahí andamos perdidos y vagueando, ¿no? Y ahí no se puede fluir, porque la mente no está hecha para fluir. La mente está hecha para controlar, para programar, para seleccionar, pero no está hecha, su mecanismo no es el adecuado para poder vivir, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Yo tuve un gran maestro, Darío Salas Sommer, que ya no está en este plano, y él siempre planteaba que, no sé, él decía, ¿por qué hacen tantos estudios para el ser humano que quiere ir al pasado o ir al futuro? Y realmente estamos siempre en el pasado y en el futuro, decía. Así es, pues qué Ese- sabio era. Qué sabio era. Sí, al final, en ese movimiento perverso, lo que psicológicamente hacemos es confrontar la realidad. Es decir, no podemos fluir porque no aceptamos lo que el instante presente nos da. No lo aceptamos, confrontamos lo que es la realidad, el momento presente, con lo que nuestra mente computa que debería de ser el momento presente, ¿no? Pues me gustaría que fuera no sé cuántos, me gustaría que hoy no lloviera, que no sé cuántos, claro, y ahí lo que hay es una confrontación, hay una lucha y hay en fin, una insatisfacción constante, ¿no? Por tanto, hay que observar. A mí realmente hay un concepto, Edgardo, que en el budismo se trabaja mucho, que es la impermanencia, pero no desde lo intelectual, sino es un elemento que lo deberíamos integrar en nuestra existencia, pero como algo en nuestra cotidianidad. Percibir que la impermanencia de todo cuanto está en el instante presente. Nuestras células, nuestros pensamientos, nuestros, en fin, elementos materiales, en cada momento se desvanecen. En cada momento se desvanecen. Entonces, cuando comprendemos, no desde el intelecto, sino de nuestra propia existencia, desde nuestro propio sentir y vida, que cada momento es una oportunidad de oro también para soltar, pues poco a poco nos vamos subiendo al tren de la vida, ¿no? Vamos a empezándonos a darle la mano de una vez por todas, a confiar en ella, aceptándola evidentemente, pues a acompañar más las experiencias que llegan, no tanto controlarlas como hacemos normalmente, sino que, bien, de una forma mucho más tranquila. De hecho, a mí siempre me gusta en los talleres y en los cursos, siempre digo a las personas, digo, observar con una mirada honesta y humilde cómo caminan y cómo transitan las personas. Habitualmente la gente tiene los hombros hacia adelante, las posiciones de las manos cerradas, es decir, vamos tensos ante la vida. Es decir, percibimos a veces que la vida incluso
es nuestra enemiga, ¿no? Que en un momento dado nos puede enviar no sé qué y poder, no sé, pues tener una experiencia pues que nos puede, en fin, separados de ella, ¿no? Separados. Y ese es el no fluir precisamente, el percibirnos fuera de ella. Cristo Jesús nos expresó, oye, yo soy el camino, la verdad y la vida, somos la vida misma, una manifestación de ella. Por tanto, hay que soltarse y entregarse a todo lo que venga, ¿no? Sí, sin duda. Y hay una profundidad, tú planteas que al estar en el momento presente, es decir, a estar aplomado como en la construcción, ese que tiene que estar alineado, esos momentos alineados son los que se incorporan a la esencia, al ser, y se inmortalizan. Yo creo que es la importancia que tiene el momento presente. Cuando Sí, estamos sí, dispersos, estamos identificados a lo que no somos, ¿no? claro, efectivamente. De hecho, el Buda decía, el que está atento jamás muere, decía en el Dhammapada budista. En el momento presente es donde aflora lo mejor del ser. Es Claro. decir, porque el ser, la emanación más directa que podemos percibir de nuestro ser para realmente plasmar eso que somos en nuestra cotidianidad, es a través de nuestra creatividad, es a través de nuestra originalidad, es a Ujú. través de nuestra autenticidad, a través de nuestros talentos, a través de nuestros dones. Es decir, ahí está la divinidad. No es que esté en algún sitio perdido o no sé dónde, es que está ahí, se plasma ahí. Entonces, eso cuando se plasma en ese estado de no mente, es decir, cuando soy capaz de entrar en ese momento y ahí aparece lo que aparece, brota lo que aparece, no hay que pensar en hacerlo. El pintor, cuando coge el pincel y siente que tiene que hacer un movimiento, muchas veces yo lo he conversado con artistas, me dicen, no, es que el pincel se mueve a través de mí, yo no Claro. sé el movimiento que voy a hacer, ¿no? Y en ese momento es donde nosotros podemos soltar ese control, dejarnos a la improvisación, a la incertidumbre, evidentemente, y que se exprese nuestro ser interno a través de lo que estemos haciendo, cocinando, cualquier cosa, si al final se Sí, puede expresar en cada momento, ¿no? de acuerdo. Tercera reflexión habla de fluir sin esfuerzo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos fluir sin esfuerzo? Sí, yo creo que es una de las cosas que están muy, muy grabadas a fuego en el inconsciente colectivo, ¿no? De hecho, yo viví una educación muy instalada en el hay que esforzarse, la letra con sangre entra, es decir, porque si no te esfuerzas, no vas a conseguir no sé qué, no vas a conseguir no sé cuánto, ¿no? Bien, uno percibe claramente con el paso de los años que la vida no es lucha, la vida no es fuerza, no es oposición, ¿no? La vida es algo más. De hecho, la vía blanda, como dicen los taoístas o los estoicos, siempre ha sido la vía más fácil, la vía de conciliación, la vía de armonización, ¿no? Entonces, el no esfuerzo, es decir, el no lucha, la no lucha, siempre nos lleva a poder dar una mejor versión de nosotros mismos, es decir, ir a ese estado de autenticidad, que es al que yo siempre reclamo, es decir, ser nosotros mismos, no ser la copia de la copia de la copia de otro ser humano, por muy gran ser humano que fuese. Al final nosotros somos singulares. Lo que nos dota de singularidad es nuestra divinidad, que se expresa con nuestros vehículos en sí, en hombre, en mujer, en lo que sea, pero nuestra autenticidad está en lo interno. Entonces, cuando poco a poco permitimos que esa autenticidad se pueda manifestar, allí lo que hay es un no esfuerzo, es una fuerza natural que brota del ser que es incansable. De hecho, es una de energía inagotable. Y ahí no hay esfuerzo. Allí lo que hay es pasión. Allí lo que hay es entrega. Allí lo que hay es creación. Nos invita constantemente a, pues eso, a adaptarnos al momento que sea, la situación que sea y dar lo mejor de nosotros mismos. Y eso, Edgardo, que a veces se confunde, no es ser inactivo, no es ser un ser indolente o un ser pasivo. No, no, no. Me quedo ahí, bueno, como hay que fluir, pues me quedo en una posición resguardado a ver qué pasa. No, sino que es una experiencia que nace desde el interior, es sentido, es decir, me dejo llevar y en ese momento
pues lo que siento es lo que aparece allí, ¿verdad? Y es activo, es decir, no estoy pasivo, sino es una acción mucho más sentido, ¿no? Por tanto, ahí aparece una gran virtud que es la voluntad. La voluntad es diferente Sí. en energía, en fuerza, a lo que es en fin, el esfuerzo. El esfuerzo siempre genera desgaste, siempre genera un precio a nivel físico, mental y emocional. En cambio, la voluntad no. La voluntad emana del interior, ¿no? Entonces nos invita siempre a ir hacia adelante con entusiasmo. Este año tenemos el evento otra vez, ¿no? Pues ha habido una voluntad por tu parte, Edgardo, de con entusiasmo, con coraje, bien, y cuando esa energía la manifiestas, la vida de alguna forma también te pone las situaciones, las personas, para que todo de alguna manera acabe completándose, ¿verdad? Y movilizas una cantidad ingente de energía, pero es que lo haces desde un lugar bien distinto a lo que sería desde la mente o desde el ego, ¿no? Que sería la lucha, ahí sí que sería algo que sería casi incapaz de mantener, ¿no? Pero cuando hay voluntad, hay poder. De hecho, es la primera energía, el primer rayo de energía dentro de las 7 manifestaciones que tenemos, ¿no? Con lo cual hay que enchufarse a esa energía interior, sin lugar a dudas. Fundamental lo que estás diciendo. Yo creo que la voluntad se dice que la voluntad es hacer lo que uno debería hacer aunque uno no lo quiera hacer. O sea, aunque el ego no lo quiera hacer. Tal como planteas, hay que trabajar esa voluntad, pero viene de la comprensión, tal como tú planteas. Y como tarea también tú das, cuando la hayas identificado, escribe en una hoja todos los elementos de esa actividad que te plantean dificultades y que generan en ti oposición, resistencia y probablemente malestar. Es decir, también ir registrando para ir ahí generando el fluir, ¿no? Sí, al final esa espiritualidad en la cotidianidad de la que hablamos siempre se manifiesta ahí. Ahí hay que reflexionar, hay que observar y es sumamente constructivo para el consciente y el inconsciente trabajar pues escribiendo, es decir, pues ver, ser honesto con uno mismo y ver aquellos elementos de nuestra vida que nos generan resistencias, que seguimos teniendo, en fin, procesos más ahí angustiantes, de dolor, de que queremos todavía, percibimos que hay lucha, hay mucha tensión interna. Bien, pues eso hay que de alguna forma escribirlo y poner la atención y tomar conciencia en qué forma yo puedo poner la energía contraria, es decir, la polaridad contraria a eso que ya hemos detectado, que es, insisto, es un gran avance consciencialmente hablando. De todas maneras. Bueno, ahí está parte del trabajo que hablamos antes de la autoobservación, ¿no? Sí, sí, para mí es capital. Es decir, la autoobservación honesta no es una autoobservación Claro. de boicotearse, de juicio, de crítica. Ya estamos cansados, porque la mente precisamente juega ese papel. Es decir, la mente tiende con sus impulsos a ser negativa, a percibir que estamos siempre en inferioridad, a que las cosas van mal, a que la vida, pues, en fin, solo nos trae desgracias. Para eso ya tenemos a la mente. Hay que salir de ese formato precisamente y hay que verlo desde una posición proactiva, siempre desde el momento presente y constructiva en la realidad, porque evidentemente somos creadores, y hay que decirlo así, creadores de la realidad, pero no de una realidad ficticia, sino la realidad del momento presente. Es decir, el famoso libre albedrío lo tenemos en cada instante, en el instante presente. No lo vamos a encontrar en el pasado ni lo encontraremos en el futuro. Es decir, las realidades superpuestas de las que nos habla la ciencia se encuentran en el instante presente, porque las realidades todas son posibles en cada momento, con lo cual tiene que ver con ese famoso colapso, ¿no?, que genera el observador, pero claro, ese observador tiene que estar consciente y observarse a cada instante en qué posición está ante la vida, ¿no? Es sumamente importante. Muy importante. En la reflexión cuarta es una afirmación que uno en lo cotidiano como que genera así, porque tú hablas que hay que fluir sin deseos.
Como Sí, que en los pensamientos dice, pero ¿cómo sin deseos? ¿Cómo sí, podemos morir sin deseos? deseamos mucho, Edgardo. Yo me he autoobservado y sigo cada día viendo qué pasa por mi mente y en mi cotidianidad y siguen apareciendo deseos. Evidentemente, pues vamos podando en la medida que vamos caminando, pues los más materiales, pero evidentemente también hay otros tipos de deseos, ¿no? Evidentemente, pues no tan, como decía, el tener esa segunda vivienda, el tener unas vacaciones en no sé dónde. Bien, eso poco a poco uno lo va podando, sino también el deseo pues de no caer enfermos, el deseo de, pues, de que nuestros seres queridos estén bien, es decir, todos esos deseos que aparentemente los percibimos como normales, lo que nos generan sin darnos cuenta es una posición de aferramiento y de apego ante las personas o los elementos que de alguna manera no podamos ir cuidando de una forma sana, relacionarnos en fin, no es que sean las cosas buenas ni malas, las cosas simplemente son, es nuestra relación ante ellas lo que hace que pueda ser más sano o menos sano. Y es verdad que cuando poco a poco vamos podando deseos y simplemente nos centramos en vivir lo que corresponda, nuestra mente de alguna forma también se va quietando porque al final la mente gobierna el mundo astral, gobierna las emociones, los sentimientos. Y claro, si vamos también serenando la mente, pues poco a poco la vamos reconduciendo de ese futuro donde busca esos deseos incumplidos y la traemos al presente. Y en el presente estamos más en disposición, primero de fluir y de percibir que quizás ya lo somos todo, que quizás también lo tenemos todo, lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Por tanto, es verdad que nos dicen, incluso los maestros nos dicen que hay como dos etapas, ¿no? Primero hay una poda de los deseos, luego pasamos a las voluntades, que sería ya el siguiente elemento que tiene que ver más con lo superior, y ya incluso hay otro estadio superior que son las aspiraciones. Es decir, que eso ya nace desde nuestra dimensión interna, que la aspiración es simplemente ser, simplemente existir, O sea, simplemente vivir, centrarte en vivir, ¿no? En vivir, esa o sería. sea, eso tiene mucho que ver entonces con la aceptación, ¿no? Aceptar la vida tal como es y jugársela completo como tal, con todo lo que corresponde, ¿no? Claro, Edgardo, pero fíjate, el movimiento de la aceptación, cuando uno se acerca a él y ve y es honesto consigo mismo, se da cuenta que a veces lo que hay ahí no es aceptación, es resignación. Es Ah, decir, porque nuestro ego no acepta. Nuestro ego no acepta jamás las cosas, ni las críticas, ni las alabanzas, ni cualquier elemento que nos traiga la vida, cualquier experiencia no las acepta, solo computa aquellas experiencias que para su interés pues le parecen adecuadas. Entonces, ¿de qué manera yo puedo aceptar plenamente? Solo cuando confío, es decir, cuando la confianza, que es un elemento previo, la aceptación es la hija de la confianza, cuando yo me dispongo a confiar evidentemente en mí y por ende en la vida, no puedo confiar en la vida mucho y no confiar en mi persona poco. Al final mm, es en la misma medida y en el mismo grado. Entonces, cuando poco a poco voy abriéndome a la confianza, va brotando poco a poco la aceptación. Y eso es curioso porque la aceptación tiene una señal clara. Es decir, cuando vives la experiencia, si realmente hay reacción ante eso que estás viviendo. Es decir, si hay un impulso de, en fin, de queja, si la mente lo computa como un problema, si hay rechazo a la experiencia, ahí estamos viendo si realmente es una aceptación sentida, no de abatimiento, de decir, mira, esto es lo que toca, tengo que vivir esto, fíjate que no sé qué, o es una aceptación sentida que percibe tu corazón que es lo que corresponde, ni más ni menos, aunque la experiencia sea dolorosa. Yo hace 2 noches tuve una experiencia muy dolorosa con mi hija y yo pues trataba de respirar ese momento y de aceptarlo y percibir que era lo que correspondía en ese momento. Entonces, cuando he intentado cambiar esos momentos son cuando he sufrido, cuando ahí hay dolor en mi existencia, ¿no? Por tanto, es una aceptación sentida, profunda, ¿no?
Volvemos de nuevo entonces al punto de la autoobservación. Aquí la autoobservación está principalmente en las construcciones mentales, ¿no? Totalmente. Al final, date cuenta que son nuestros constructos mentales los que no nos dejan ver la realidad. Decía Blavatsky que la mente es la destructora de lo real. Mm. Y yo estoy de acuerdo con esa reflexión, porque la mente, que tiene unas prestaciones sumamente importantes, no hay que, evidentemente, machacarla, pero para vivir esto que llamamos vida, no sirve. Es decir, ya ha llegado al límite de los límites. De hecho, esta humanidad, dentro de su ciclo y periplo evolutivo, la raza en la que ya estamos instalados y finalizando, ya ha llegado techo de la mente concreta ha llegado techo. No podemos ya darle más. Ahora hay que ir hacia otro nivel superior de la mente, que evidentemente nada tiene que ver y que sí, que tiene que relación y guarda con nuestro yo superior. Es decir, esos procesos mentales más abstractos son los que de alguna manera, nos alinean con la vida. Es decir, cuando yo estoy en silencio, cuando yo estoy en introspección, cuando yo estoy incluso pues, con una charla o cuando estoy en un evento consciencial y estoy atento, estoy presente, estoy gozando, pues ahí estoy trabajando la mente abstracta. Cuando estoy con cualquier elemento artístico, sea la pintura, la poesía, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no? que nos invitan a ir a ese nivel superior de la mente, percibimos claramente de que todo quizás está en su sitio, que es que todo es como corresponde, que es que no falta nada, es que es nuestra mente la que dice, no, es que aquí falta no sé qué, es que no, es que eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo desde un plano superior porque la comprensión viene más no del intelecto racional y mental, sino desde un elemento que tiene que ver con lo sutil, ¿no? Con lo sagrado. Hay que hacerse una reingeniería mental ahí. Bueno, yo creo que aunque no queramos, estamos llamados a eso. Es decir, yo creo que hay que hacer el trabajo poco a poco, hay que ir aquietando nuestra mente parlanchina y también hay que ir potenciando la otra mente para que calme de alguna manera y vaya tomando las riendas de nuestra vida, ¿no? Es un trabajo paralelo al final. Exactamente. Bueno, la reflexión 5 quizás tiene que ver también, ¿no? Porque tú hablas de fluir en la incertidumbre. La vida es incertidumbre, Edgardo. Es decir, la vida, si algo hay seguro, como decía el Buda, si lo único permanente que existe es la impermanencia. Es decir, sabemos que todo es impermanente, excepto, evidentemente, lo que somos de verdad. Cuando tratamos de controlar la vida, cuando tratamos de planificarla, programarla y aferrarnos a ella, sufrimos. Es decir, es señal evidente. No hace falta ser muy ávido en esto, ni ser un maestro, ni ser un gurú. Mm. Cada uno en su propia experiencia lo puede determinar. Cada vez que quieres programar algo o quieres controlar un suceso de tu vida, sabes perfectamente que de alguna manera nunca va a acontecer como tú esperas que sea, evidentemente, y de alguna manera el proceso te acaba generando siempre dolor. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera yo puedo fluir ante esa inseguridad, incertidumbre y cambio que la vida siempre me regala? Porque la vida es cambio continuo, es decir, Claro. es un continuum, no hay nada exactamente igual a cada instante. Por tanto, si todo es incertidumbre, si todo es cambio, ¿por qué yo insisto en querer que las cosas sean certeras, que sean siempre fijas, que no haya movimiento, ¿no? Entonces ahí vuelve a haber la famosa pelea, la famosa confrontación que tenemos ante ello. Y detrás, evidentemente, de esa falta de fluir en la incertidumbre está el miedo. Siempre está el miedo. Es decir, tenemos Exactamente. miedo, claro, miedo a controlar no sé qué, miedo a no estar a la altura, miedo a que no sé qué, Claro. miedo a que pierda el trabajo, miedo a que no tenga abundancia, miedo. Y claro, el miedo me otorga una posición siempre débil, una posición de inferioridad ante la vida. Es decir, de alguna manera me empuja a que, pues eso, tenga que controlar a mi pareja, tenga que controlar a no sé quién, tenga que hacer siempre, buscar siempre elementos que busquen la certidumbre, la seguridad
de algo que no existe, es una quimera, es decir, la seguridad no existe, no existe. O sea, por mucho que queramos encontrarla o buscarla, mejor dicho, no la vamos a encontrar. Por tanto, pues eso, bañémonos en el río de la duda, ¿no? De la duda evidentemente constructiva, no la duda que mata al hombre, que es la duda inferior, sino la duda que nos hace crecer, que nos hace evolucionar, ¿no? Como seres humanos. Y ojo ahí con los constructos mentales justamente también, porque, por ejemplo, yo conozco personas que hace muchos años no viajan por miedo al avión. Y eso les ha implicado limitarse de un montón de cosas, de viajar con familiares, etcétera, etcétera. Todo por ese, no, es que yo le tengo miedo al avión, así que nunca, nunca más voy a viajar. Es Así importante. es. Tú planteas como tarea, dices, fluir en la incertidumbre es que elijas tareas que habitualmente realizas en tu rutina diaria con un grado elevado de comodidad e introduzcas cambios radicales en ellas. Sí, 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 sí. Al final hay que agitarse. Yo Agitarse. siempre invito que nos tenemos que agitar, porque la mente, a Mm, través del ego, tiende a la comodidad, tiende a buscar lo conocido, tiende a buscar lo que ya sabe hacer. Y claro. cuando entras en piloto automático, allí no hay crecimiento. Es decir, el alma no se expande en piloto automático. El alma necesita buscar experiencias de alta vibración, de alta sutilidad, para que pueda expandir, para que pueda crecer. Pero si le damos siempre lo mismo, cada día el alma no crece. Por tanto, siempre invito a decir, pues algo tan sencillo. Oye, voy al trabajo siempre por esta ruta o voy caminando de aquí siempre hacia allí. Pues oye, pues mañana cambias la ruta, vas de otra forma. Es decir, hay que incorporar constantemente el cambio, a entregarse y a hacerse amigo una y otra vez de los cambios. Evidentemente, siempre digo de un cambio sentido, es decir, no hacer cambios porque sí, ¿no? Sin ningún tipo de fundamento. Es decir, esos cambios que sobre todo llevan consigo un poco de coherencia interior. Por eso estamos trabajando un poco en conciencia para que haya en nuestra cotidianidad haya coherencia interna, ¿no? Es decir, ese sentir vaya alineado al decir y vaya también alineado al hacer, ¿no? Es decir, que vayamos de alguna manera en línea para que todo eso se pueda plasmar, ¿no? Y podamos de alguna manera romper referentes, ¿no? La mente, y a mí me pasa con suma frecuencia todavía, busca anclajes, es decir, busca siempre un referente de lo que sea. De lo que sea, si vas a empezar un nuevo trabajo, pues ya busca, maquina, a ver de qué manera yo puedo encontrar un soporte conocido para poder agarrarme, ¿no? Es como ese bastón que de alguna manera me ayuda, pues aunque sea caminar, ¿no? Entonces hay que romper esa inercia, esa tendencia y romper soportes y romper, evidentemente, pues todo tiene su proceso, hay veces que es necesario para hacer ciertos cambios, pero hay que tender precisamente la transformación que nace de dentro hacia afuera, lo que invita justamente es a que sea un proceso de disolución, ¿no? Es decir, que entres en lo nuevo a través de un proceso de, en fin, diría como ese niño que experimenta con un juguete nuevo, ¿no? De apertura, en fin, de no condicionamiento, bueno, de ningún soporte en definitiva, ¿no? Que te induzca a repetir o a memorizar o trasladar experiencias ya vividas en experiencias que son nuevas de per sí, ¿no? Y ahí hay que estar nuevamente atento, muy atento. Bueno, un gran maestro ruso, Gurdjieff, Mm. él planteaba justamente que tenemos que siempre estar generando nuevos desafíos, porque con estos desafíos en el fondo generamos vida en nosotros mismos y nos mantenemos vivos. Si no, entramos, tal como tú dices, a una zona de confort, a una inercia que vamos muriendo de a poco. En Así la es. en el reflexión 6 algo también has planteado que es fluir en la quietud. Sí, yo creo que para mí esta es una enseñanza sumamente interesante para mí, al menos ha sido siempre y está siendo y será para aplicar en la cotidianidad. Es decir, tenemos que experimentar más la quietud en nuestro día a día. Vamos muy, muy, muy acelerados. Es decir, una parte de la humanidad lleva un rumbo y un ritmo sumamente acelerado, ¿no? Y evidentemente cuando bajamos el listón,
cuando bajamos la intensidad, curiosamente, empiezan ahí las somatizaciones, ¿no? Cuando la gente coge vacaciones, o al menos aquí en España, la primera semana, la mayoría siempre están enfermos, ¿verdad? Es decir, bajan el nivel de estrés, bajan el nivel de actividad y el cuerpo, ¿no? La parte emocional y mental es de alguna manera, somatiza todo eso, ¿no? Tenemos que ya empezar a vivir desde una quietud que insisto, como dicen los taoístas con el Wu Wei, es una no acción, pero es una acción mucho más sentida, ¿no? Mucho más fluida, hay que acompañar las cosas, no tanto ir detrás, la insistencia, la impaciencia que tanto nos mata, ¿no? A los seres humanos. Bien, pues la paciencia es una gran virtud que requiere evidentemente de un trabajo, de no ser tan reactivos, de sostener más nuestros procesos. Es lo mismo al final, ¿no? Pero claro, si no hay quietud, si no hay sosiego en mi día a día, si no hay ni un solo momento de donde pueda sentarme, donde pueda observar, donde pueda respirar, donde pueda simplemente ser, estar sin hacer nada, ¿no? Que es hacer precisamente, el no hacer es hacer. Pues claro, no me permite degustar muchas veces pues ese movimiento espontáneo, natural, que es el fluir, ¿no? Por tanto, deberíamos de hecho, los automatismos, curiosamente, se van desvaneciendo cuando hay quietud. La quietud invita siempre a desprogramarnos, porque de alguna manera la mente tiende al exceso de actividad, tiende a la monotonía, tiende a... De hecho, no se sabe estar quieta. Cuando estamos en silencio, rápidamente observamos cómo nuestro mundo mental se revela con los pensamientos, ¿verdad? Con miles de actividades que aparecen, tienes que enviar no sé qué, tienes que hacer no sé cuántos, y te has sentado, 2 minutos a simplemente a respirar. Por tanto, esa es una clara invitación de manifestar yo soy quietud y me permito fluir, ¿no? Ese es un mantra que creo que podemos todos incorporar en el día a día. Buenísimo. Y como actividad sugerida, tú planteas que y hagamos minutos a lo menos, o un minuto de parar unas 10 veces en el día y hacer un stop con uno mismo y concentrarse. No es tan difícil. Hoy día tenemos los celulares, tal como dices tú también, y que nos puede estar avisando ya, esta hora hay que parar y parar. En la reflexión número 7 también muy importante, tú hablas de fluir desde el corazón. El corazón es sabio, atesora una sabiduría inherente e inmanente que trasciende cualquier conocimiento que podamos albergar en nuestra psique. Sí, decía el maestro tibetano que hay que pensar con el corazón y sentir desde la mente, ¿no? Es decir, hay que invertir un poco el proceso. Y es verdad, al final el corazón, que es un trabajo que tenemos que hacer porque hay que cultivarlo, tenemos que creer más en nosotros mismos. Muchas veces, cuando hablamos de estos términos que nos cuestan, evidentemente, ponerlos en práctica, aparecen ahí muchas limitaciones, muchas resistencias que nosotros mismos nos ponemos. No es que yo no siento nada, yo es que no me escucho, yo es que no creo en mí, ¿verdad? Bien, eso hay que entrenarlo. Es decir, esa primera llamada que el corazón recibe y que luego, evidentemente, al no hacer el caso que corresponde, pues ya sube ese elemento hacia arriba y ya lo descodifica la mente. Bien, pues ahí hay que estar atentos, evidentemente. Y esa escucha del corazón, el corazón no solo como órgano físico, sino como órgano espiritual, está íntimamente conectado con la vida, ¿no? Y bien, pues desde el corazón para mí hay como 3 elementos, 3 virtudes que Lao Tse siempre me quedó grabado, ¿no? Que decía, uno es la sencillez, la paciencia y la compasión, ¿no? Son 3 elementos que están unidos también al corazón, porque el corazón invita siempre a que vivamos una vida sencilla, una vida honesta, seamos prudentes en nuestras cosas, seamos generosos. Nos invita también el corazón, pues en ese fluir a la paciencia, como decía antes, la virtud de la ciencia de la paz, ¿no? Esa ciencia interior de saber sostener en cada momento lo que corresponda. Y finalmente el corazón, cuando abrimos un poco el corazón, simbólicamente hablando, pues empezamos también a mostrarnos compasivos con las alegrías y con las dolencias y el sufrimiento de los demás, ¿no? Por tanto, el corazón también nos une a la vida, nos da la mano de alguna forma
a la vida con alegría, con entusiasmo. Dice la tradición que si Dios tuviera un adjetivo, que evidentemente no lo tiene, pero si hubiera solo uno, sería la alegría. Pues, ¿de qué manera podemos tener esa actitud proactiva, de contento? Pues cuando hay momentos intensos, pues evidentemente nos podemos permitir pues el llanto si corresponde, en fin, pero volver otra vez a la senda de la alegría, de percibir que en esta obra de arte, ¿no?, llamada vida, donde los milagros son y abundan, ¿no?, solo por vivir, pues tenemos una oportunidad de oro, entre otras cosas, Edgardo, para no malgastar la encarnación, porque esto también tiene su trasfondo, ¿no? Es decir, aprovechemos ahora que estamos aquí todos en sacarle el máximo jugo a las experiencias que estamos viviendo y abriendo el corazón, que abre, sin lugar a dudas, la llave a la consciencia directamente. Es decir, el corazón va a la consciencia, no hay atajos, ¿eh? Sí, fundamental lo que estás diciendo, fundamental. Especialmente el gran trabajo para nosotros los hombres, ¿no? Abrirnos mucho Sí, más. sí, ahí hay que integrar la polaridad femenina, evidentemente. Es un trabajo que nos toca, igual que a la mujer, evidentemente tiene que integrar su masculino. Pero bueno, yo creo que cada vez son más hombres los que estamos comprometidos y estamos sensibles ante esas polaridades que están presentes en todo en la vida, evidentemente. Súper. Bueno, estamos con Sergio, Sergio Marina. Sergio, la reflexión número 8 es fluir con gratitud. Es de bien nacidos ser agradecidos. Lo decía Jesús, ¿no? Es que para mí la actitud es la expresión del alma, siempre lo he dicho. El alma de alguna manera se expresa con la gratitud en su dimensión interna y el agradecimiento o verbalizar las gracias en su dimensión más externa, ¿no? Es decir, la gratitud, de hecho, la gratitud es de las frecuencias vibracionales más altas. Si uno estudia ese compendio que nos dejó el doctor Hopkins de todas y cada una de las virtudes, sale siempre la gratitud, el amor incondicional y la compasión como las grandes vibracionalmente hablando. Es decir, nos conecta a la vida, nos enchufa de alguna manera a la vida y tenemos que tener esa disposición a la vida de darle las gracias, de ser muy agradecidos cada día que nos levantamos. Tendría que ser un mantra de decir gracias por ser, gracias por existir, gracias por respirar, gracias por permitirme vivir esta experiencia tan maravillosa, ¿no? Entonces, la gratitud nos conecta, ¿no? Y cuando entramos en la gratitud, también incorporamos el perdón, ¿no? Una práctica para mí interesante. Hablo yo siempre, evidentemente, de un perdón transpersonal, no de un perdón dual, del perdón de la culpa, el perdón de la víctima, no, es el perdón con uno mismo, de la falta de percepción, del error de percepción que a veces todos tenemos en un momento dado, y a través de la gratitud y evidentemente del agradecimiento podemos conectarnos con nuestro perdón y estar en disposición también de ejercerlo con los demás. Por tanto, creo que la gratitud no solo también nos entra en el perdón, sino nos conecta con la abundancia. Cuando yo incorporo la gratitud y el agradecimiento en mi día a día, sin darme cuenta, estoy conectando con la abundancia. Es decir, con ese estado natural también del ser, ¿no? De percibir que bien, que somos todo, que no necesitamos tanto como nos dicen o como aparentemente nos parece, sino que en cada momento nos sentimos satisfechos, ¿no? Con lo cual, en el momento presente nuevamente, porque pensando en mañana seguro que vamos a percibir que nos falta algo, o pensando en el pasado nos acordaremos que nos dejamos de hacer también alguna cosa. Con lo cual, la abundancia que somos se manifiesta también a través de la gratitud y se manifiesta también a través del perdón, tan importantes en el día a día, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Muy importante. La reflexión, la novena, tú hablas de algo también sumamente importante que es el equilibrio, ¿no? El ansiado equilibrio. Así es, así es. Hombres de opuestos que somos. Sí, la verdad que yo he vivido en mi experiencia, Edgardo, pues muchos momentos radicales, ¿no? Y en consciencia también, ¿eh? Y lo asumo evidentemente como un gran aprendizaje, la radicalización en muchas posturas, pensar que, en fin, pues empleando eso, pues me acercaré más a una espiritualidad verdadera. Bien, al final lo que está detrás también es el pequeño yo, está nuestro ego. Y al final la vida nos invita siempre a ir hacia por el camino del medio, ¿no? Que es la gran enseñanza que nos han dejado los grandes maestros
y a vivir pues de una manera tranquila, serena, integrando las experiencias, evitando rechazarlas, evitando atraparnos en las que nos gustan y desechar las que no nos gustan, sino mantener en la medida que yo puedo pues una actitud virtuosa, una actitud tranquila, coherente, que trate más de unificar, que trate más de abrazar la experiencia, que no de desecharla. Porque la conciencia, todo lo que le llega, lo abraza, lo integra, sabe que tiene un sentido. En cambio, nuestra mente, pues selecciona, dice esto sí, pero esto no. Y por tanto, el crecimiento ahí, pues bueno, de alguna manera va ralentizado, ¿no? Es decir, va más despacio. Ahí sí que tenemos que buscar un equilibrio no solo en nuestra forma de vivir la vida, sino también un equilibrio en nuestros cuerpos, ¿no? Hablo también de equilibrar y ayuda mucho cuando equilibro mi cuerpo físico a través de la alimentación, a través de prácticas pues, más conscientes, a través de la actividad física, por ejemplo, también nuestra parte energética, si la equilibro pues, con los baños de sol, si nos descalzamos, si podemos disfrutar de la naturaleza, abrazar algún árbol, eso nos va equilibrando también a nivel energético. Nuestro mundo mental, pues ya lo sabemos, como meditación, silencio, prácticas superiores con la mente, como hemos dicho, creación, arte, pues eso ya está ayudando a equilibrar el ámbito mental y a través del mundo emocional, pues a permitirnos sentir las emociones y los sentimientos como corresponden, a trabajar con nuestro niño interior. Bien, son elementos que nos ayudan a poner poco a poco orden y equilibrio en nuestra personalidad, que a su vez va a permitir que si yo equilibro esos vehículos, tenga un mayor equilibrio, mayor discernimiento y mayor ecuanimidad en mi vida, ¿no? Algo que son para mí las cualidades de las cualidades, ¿no? Tener discernimiento, que es una facultad álmica de ver las cosas como son, y evidentemente también la ecuanimidad de ser siempre diligente, ¿no? En esa vía media de saber reconocer los opuestos, pero saber discernir cuál es el camino medio para seguir la dirección, ¿no? Y esa evidentemente la da el corazón también, es esa brújula que hablábamos antes, ¿no? Y ahí estaría la tarea, entonces, ¿no? En buscar dónde están los principales desequilibrios y empezar a trabajar en eso, ¿no? Sí, al final nuestras sombras, nuestro lado más oscuro de nuestra psique, siempre proyecta nuestros excesos. Es Claro. decir, lo que vemos al final desde nuestro ámbito mental y emocional en el exterior, ya sea en las personas, ya sea en ciertos elementos de nuestra cotidianidad, refleja nuestros excesos, refleja nuestras represiones, refleja toda aquella, en fin, situaciones incomodantes para nosotros que de alguna manera no queremos ver, pero que de alguna manera la vida también nos lo muestra para que lo podamos integrar y lo podamos abrazar, ¿no? Por tanto, siempre es una oportunidad de oro de, como se dice esotéricamente, de bajar al dragón, ¿no? Es decir, de bajar y ver qué pasa allí y bueno, pues evidentemente, pues a poner un poco de luz. Al final, tú lo has dicho muy bien al principio, hay momentos donde apremia la luz y hay otros momentos donde la oscuridad está también presente. Este es el juego de dual en el que andamos todos. Eso es así y no podemos evitarlo. Por tanto, pues bueno, siempre es un buen momento para crecer, evidentemente. De todas maneras. Y la décima reflexión tú planteas que es fluir en libertad. Mm. La libertad es un elemento que es sumamente interesante. Evidentemente, la libertad espiritual es esa libertad inamovible, es la que realmente es nuestro gran tesoro, ¿verdad? Pero bueno, también es verdad que hay otras libertades, que es la libertad física, que a veces condiciona, ¿no? Lo hemos vivido, al menos casi toda la humanidad, en este proceso en fin, de pandemia de salud, ¿no? Donde ha habido limitaciones en términos de libertad física. También hay seres que por discapacidad no tienen libertad física y eso es un elemento también de privación, evidentemente, pero a la que apunto yo principalmente es a la libertad psicológica, ¿no? Es decir, esa falta de libertad mental y emocional que está usurpada por los miedos. Es decir, el miedo es la antítesis de la libertad. Donde hay miedo, de alguna forma, quita, impide una libertad más psicológica, ¿no? Por tanto, hay que ir hacia los miedos. Detrás de cada miedo siempre está el miedo original, eso hay que saberlo, que es el miedo a morir. Todos los miedos, sea un miedo a las arañas, sea un miedo a subir al avión, sea un miedo a no sé qué, detrás de ese miedo, por insignificante que sea, está el miedo original. Por tanto, es otra señal más clara
que aún todavía estamos muy identificados a ese personaje que de alguna manera tiene miedo a desaparecer, ¿no? Por tanto, libertad, fomentar el trabajo de las emociones, es decir, autoobservarnos y ver qué pasa en cada momento, cuando sale el personaje, cuando nos ponemos una coraza, cuando nos ponemos, en fin, cuando aparece la soberbia, cuando aparece todos esos movimientos que son de nuestra parte más egoica, no hay que ni machacarlos, ni hay que vilipendiarlos, ni hay que negarlos, simplemente es verlos, observarlos y simplemente trascenderlos, no tiene más, ¿no? Y ahí vamos ganando libertad, vamos ganando espacio interior para que poco a poco podamos ser más auténticos. Para mí ese es quizás es el broche de oro, porque cuando somos más auténticos podemos conectar más con nuestro propósito de vida y podemos ya encauzarnos más con nuestros dones y talentos, ¿no? Con lo que de alguna manera hemos venido a servir a la humanidad, ¿no? Y justamente te iba a plantear que en este libro maravilloso que tú escribiste, hablas de ahí, y hay mucho temor también, miedo, por ejemplo, en los trabajos, el tema la búsqueda de la seguridad económica, material, y no se cambian de trabajo y trabajan en algo que no les gusta, y están desperdiciando sus dones y talentos, tal como tú planteas, y esa capacidad de poder hacer otras cosas y empezar a vibrar en abundancia, ¿no? Claro, al final las limitaciones lo que nos impiden son pequeños velos que no nos dejan ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que en la vida, que en la existencia, lo que reina es la abundancia. Es decir, cuando yo estoy conectado a la vida, cuando yo fluyo de verdad a la vida se va a encargar siempre de suministrarme, de ofrecerme, de ponerme las personas que sean adecuadas, de ponerme los proyectos que yo me merezco ante eso. Claro, cuando hay miedo, yo esa visión la dejo de ver, es decir, no la veo, veo todo lo contrario, lo que veo es inseguridad, lo que veo es incapacidad, lo que veo son limitaciones y no me permite poder adentrarme en ese viaje maravilloso que es evidentemente el fluir confiando que de alguna forma como hijo de Dios y siendo la expresión misma divina que soy, al final voy a tener siempre tanto aquello que necesite en cada momento, ¿no? Por tanto, ir traspasando miedo a miedo es muy importante, es decir, ir poco a poco, pues cada miedo que ahí aparezca y podamos identificar, ir avanzando, no quedarse quieto, decir, pues oye, si tengo miedo al avión, pues venga, este año, 2023, va a ser el año donde voy a subir a un avión. Igual no voy a hacer un viaje de 11 horas, pero sí que cogeré ese avión no sé, de una hora. Lo voy a hacer, claro que sí. Y sé que yo soy eterno y soy divino y no voy a morir en un avión, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco voy trascendiendo miedo a miedo y voy ganando capacidad poco a poco de crear esa realidad que mi corazón demanda, en definitiva, ¿no? Que tiene que ver con esos dones. Cuando estamos conectados a la vida, los dones y talentos florecen de una forma natural y son señal clara y manifiesta de que eso sí o sí hay que plasmarlo y compartirlo. Eso sí que yo creo que es el derroche más de energía que podemos perder cuando no materializamos eso que hemos venido a compartir, ¿no? Y todos estamos en disposición. Aquí no hay jerarquías, no hay estudios universitarios ni profesiones. Aquí es el plan. ¿Qué plan has venido a hacer? Es momento de que lo pongas en práctica, ¿no? Con lo cual, pues nos sumamos a ello, si te parece, Edgardo. Ahí está el aporte a la construcción de una nueva humanidad, ¿no? Cada uno en lo suyo, cada uno en lo mejor y todo, cada uno tiene su don y talento. El libro Fluyes, una invitación a gozar y fluir con la vida. ¿Dónde se puede encontrar? Para los Sí, que en librerías habituales, puntos de venta habituales y en pues, por internet, plataformas ¿no? así online, Amazon y estas plataformas también está Perfecto. disponible. Con lo cual, pues nada, una invitación a soltarnos, a vivir y aprovechar la encarnación. Yo creo que esa es un poquito la reflexión, ¿no? Estamos a tiempo y vamos a sacarle un poquito de jugo pues, a esta experiencia terrenal que de alguna manera y voluntariamente todos hemos decidido, ¿no? O sea que nada. Recomendable 100%, un libro inspirador para que lo tengan ahí, se recuerden a sí mismos y tal.
tal como dice Sergio, hacer partícipe de todo lo que está sucediendo y de esta nueva humanidad a conectarse. Últimos consejos, palabras o mensajes que quisieras entregarnos. Bueno, yo creo que al final, Edgardo, como resumen, creo que son momentos muy importantes en los que estamos transitando voluntariamente, insisto, los que estamos ahora mismo todos encarnados, Mm. y creo que es momento también para experimentar eso, ¿no? Para experimentar el fluir, para soltarse de una vez, ¿no? Esos grilletes invisibles que algunos que tenemos ahí que nos encorsetan, ¿no? De alguna manera en un traje que nos impide expresarnos de verdad. Pues bueno, esa invitación a que todos nuestros amigos y amigas puedan eso, salir a la calle dando su mejor versión, siendo ellos mismos, siendo auténticos, originales, creativos, creadores y que confíen en la vida, ¿no? Yo para mí, y honestamente lo digo, la gran enseñanza, si pudiera resumirla en una sola, para mí a nivel personal sería la confianza plena en la vida, es decir, entregarnos a la vida que somos y a la vida que es y evidentemente aceptando con amor y discernimiento todo lo que llega. Con lo cual, pues esa sería un poquito mi Maravilloso. reflexión final, ¿no? Que así sea, que así sea. Así sea, así es. Muchas gracias, querido Sergio. Como siempre, felicitaciones, felicitaciones por todo lo que inspiras a tantas personas y estás ayudando en este camino. Y a las amigas, amigos también, bueno, lo que plantea Sergio, lo mejor y cada uno en su propio camino, cada uno tenemos, tenemos que generar nuestras propias huellas en este proceso y les deseamos mucho, mucho éxito en este camino de desarrollo de conciencia. Hasta la próxima, querido Sergio. Un abrazo grande, Edgardo, y a toda la familia. Gracias, muchísimas gracias de corazón. Gracias, gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Kombuchacha es una bebida milenaria, burbujeante y saludable, hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas. Hoy es la única kombucha certificada orgánica de Chile. Desde sus inicios, Kombuchacha es una bebida entretenida. Es movimiento. Es vida. Kombuchacha, la forma entretenida de regenerar tu organismo.